Continuando entonces con nuestro tema, vamos a ver estrategia para inutilizar a los agresores de niños. En Mateo 18, este es el capítulo de los niños que habla, y ahí habla de la protección que tienen de parte de Dios. Primero tiene la promesa de cuidado del Señor, pero también nos habla de los ángeles guerreros, ¿no? Que los protegen a los niños. A ver. Mateo 18, ¿sí? Ya. Mateo 18. Versículo 4 y 5. Mateo 18, 4 y 5. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me reciba. Está poniendo como ejemplo de humildad y de atender a las cosas espirituales a los niños. Ellos son sensibles a escuchar la palabra de Dios. Y como decía, ¿no? Dios tiene planes, propósitos para los niños, pero el enemigo quiere malograr esos planes, porque será peligroso para sus reinos. Y por eso entonces va a tratar de malograr a los niños de diversas maneras. Pero ahí tiene la protección del Señor. Hay una advertencia para los que maltratan a los niños. El versículo 6, del versículo 6 adelante dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, está hablando del niño, que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es una advertencia bien seria. Por tanto dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el lago de fuego. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Por eso es que necesitamos pedir protección de ángeles para los niños y adolescentes, porque por su edad son vulnerables. Son como los adultos, vamos a decir, ya hemos sido golpeados por la vida, tenemos a veces ciertas precauciones, eso nos prevé de que seamos agredidos también. Pero los niños, en cambio, no tienen todos estos recursos de la vida, y por eso son propensos al engaño, a la mentira y a las agresiones. Y entonces necesitan una protección particular, porque eso también puede afectar su vida espiritual, su vida emocional, ¿no? Así explícito es, ¿no?, que los niños pueden recibir la protección de los ángeles, ¿no? También en la estrategia incluye pedir sabiduría para los padres, para que sepan criar a sus hijos con principios morales. Desde ahí tiene que ver el cambio, porque si en casa no aprenden esos principios morales, va a ser difícil que lo aprendan en la escuela,
o en la iglesia, porque tenemos poco tiempo, lo tienen los maestros de niños, ¿no? Lo tienen en la iglesia, poco tiempo. En cambio, con los padres pasa el mayor tiempo. Sería un buen recurso que los padres lo formaran siempre en los principios morales, ¿no? Esa formación, lo más saludable sería que tengan un encuentro con Cristo. Eso sí ya lo marca, de hecho. Pero también es efectivo el que le formen un camino de enseñanza, ¿no? Las cosas de Dios, todo, porque lo van a creer, los niños lo van a creer así de corazón. Y aunque no se conviertan a Cristo, pero esa palabra le va a durar toda su vida. Y un día se va a rendir a Cristo, porque se recordó la palabra que escuchó en la escuela de niños. Entonces, es mucha ayuda trabajar con los padres. Y entonces, si de repente no vemos el aporte, el soporte familiar, tenemos que orar para que los padres tengan esa sabiduría de criar, porque a veces no le están criando con esa mentalidad, esa mira de poder enfrentar los problemas morales que hay. Piensa que no es tan dañino enseñar a los niños a mentir, a robar. Lo enseñan directamente cuando lo consienten. Traen cosas a casa, pero que no es de ellos, le están consintiendo. Entonces, parece que no es de tanta repercusión, pero ahí se está formando ese hábito, pequeño, pero va a ser peligroso más tarde, porque no respeta la propiedad ajena. Luego, otra cosa también es importante, destruir en esta manera de confundir toda planificación de personas perversas que piensan agredir a los niños. Ahí trabajamos con que para que lleguen esos daños, esos agravios a los niños, hay gente que está planificando, está invirtiendo tiempo, dinero, ¿no? Está escrito, ¿no? Sí. Por ejemplo, los niños, por ejemplo, son víctimas de violencia física, violencia emocional, violencia sexual, prostitución, trata de personas. Y eso no sucede así de noche a la mañana, sino que hay toda una planificación. Por ejemplo, para esos que están en trata de personas, para que puedan pasar los niños por los controles de policía, es que está arreglado. Ese es el problema. Si las autoridades procedieran conforme a ley, por lo menos se evitaría mucho de eso. Pero como todo está enredado por el dinero, compran esos permisos o simplemente lo pasan no lo revisan como debe ser, o lo pagan, porque una criatura no puede viajar sin sus padres. Para que viajen tienen que tener, sin sus padres, tienen que tener un permiso judicial o notarial. Pero como están las cosas, pueden saltarse ese requisito, pero pagando. Y ahí es donde, ¿cómo es que llegan? Por ejemplo, aquí a Perú llegan desde Venezuela. ¿Cuántos controles habrá? Llegan y aquí lo explotan. Niñas, ¿ah? ¿Cómo llegan? Por eso estamos diciendo, ¿no? Hay una planificación, hay todo un trabajo intencional que está detrás de esta obra tan mala que están haciendo a los niños.
Y de ahí es lo que van a salir también las personas, ¿no?, que están desorientadas en cuanto a su identidad sexual, o así como ya no se aprecian, no se estiman, no estiman su cuerpo, se meten en toda clase de vicios, droga, alcohol, y para eso roban, mienten, matan, ¿ves? ¿Cuánto podemos evitar esos problemas si oramos por la protección de los niños, para que no entren en esa situación? Y oramos también para que esos planes que están tramando, ¿no?, contra los niños, ellos buscan, claro, su beneficio material, económico, para que esos planes sean frustrados, sean cancelados, que no llegue a realizarse. Ahí vamos a ver la respuesta a nuestras oraciones. ¿Cuánto puede afectar nuestra oración? Porque no es el hecho de saber nomás que está pasando estas cosas, sino es de intervenir, ¿no? Echar fuera toda comisión de maldad de demonios que son enviados para promover toda clase de agresiones a los niños. En la Biblia, en Efesios 6, habla de huestes de maldad. Huestes de maldad son cantidades, huestes. Pero cuando dice de maldad, eso está diciendo cuál es su propósito de esa cantidad de demonios: provocar maldad. Y entonces estas huestes de maldad van a producir toda clase de agresiones para los niños. Entonces ahí hay influencia maligna que está detrás de todo esto. Entonces la iglesia tiene autoridad de poder intervenir, ¿no?, con la oración, con el poder de la palabra, para que esas comisiones de maldad no logren su propósito, ¿no?, de maltratar a los niños de diversas maneras. Es que lo que hay que ver es que esos niños más tarde van a ser ciudadanos, y con todas esas heridas, golpes de la vida, ellos están decidiendo por el destino de un país, o también están interviniendo en los destinos de un país. Por ejemplo, cuando se convierten en personas así que hacen cosas crueles, es porque ha sucedido algo en su niñez, y ¿qué pasa? Más tarde lo demuestra, ¿no?, con unas conductas tan dañinas para la sociedad, ¿eh? Igualito así como se forman las personas para la maldad por tantos golpes de la vida, igual también se pueden formar los niños para ser personas de bien. Pero no se puede solo con recursos humanos, toda ayuda a los padres, todo eso puede ser si nosotros no tratamos las situaciones espirituales que hay, ¿no? Entonces nuestra oración debe provocar las cosas buenas en familia, para que de las familias salgan hombres de bien, mujeres de bien, ¿eh? Ahí va la iglesia, cuál es su participación, ¿no? Y luego ya vamos al extremo de la participación. O sea, ¿cómo podemos actuar frente a estas agresiones? En la Biblia nos enseña. Lo que asunto es sacar lecciones de todas las situaciones, ¿no? En el Antiguo Testamento se llamaba los salmos pidiendo justicia. Otro nombre dicen salmos imprecatorios, cuando los gobernantes pedían juicio para sus enemigos, o cuando también las personas podrían están siendo tratados injustamente, entonces pedían juicio de Dios para sus enemigos. Y esos salmos están ahí. Algunos han dicho que ya no funciona porque estamos en el tiempo de la gracia, ahora tenemos que perdonar a todos, y si te pega en la mejilla derecha, dale la izquierda, si te da en la izquierda, dale y es una cadena de agresiones. Hay que saber interpretar. O sea, el perdón no significa que te continúe maltratando.
¿no? Tú tienes capacidad de defenderte. Entonces hay leyes humanas o que también los recursos personales, debes defenderte. Por ejemplo, una defensa es salir de ese lugar de agresión. Porque no puedo estar delante de un agresor y le perdono, porque soy cristiano, soy evangélico, sigo perdonando. Y sigo perdonando. Y ese agresor se vuelve más violento y ahí te quita la vida. Eso no es un proceder sabio. Entonces, por eso están esos salmos que piden justicia. Hasta en el Nuevo Testamento está en el caso de la viuda. ¿Se acuerdan de la viuda? Está en Lucas 18, donde dice el juez injusto, pues, la viuda le decía, hazme justicia, dice, de mis adversarios, hazme justicia. Está pidiendo justicia por alguna agresión, pero el juez no le hacía caso, hasta que se cansó, dice, mejor le voy a hacer caso, Está pidiendo justicia porque alguien le había tratado injustamente. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer, hermano? No podemos ver. ¿Qué puedes hacer usted como padre de familia? A ver, si tu hijo está siendo tratado agresivamente, físicamente, psicológicamente, como cristiano evangélico, le perdonas y que sigue maltratando al hijo. Le perdonas que sigue maltratando. No puede ser. Igualito en el campo espiritual, entonces nosotros como iglesia, como pastores, están maltratando a los niños y le seguimos perdonando a esos agresores y le seguimos perdonando y lo van a llevar por caminos de maldad y lo van a matar. No, tenemos que pedir justicia. Esos son. Pero como estamos en el tiempo de la gracia y la oportunidad está para todos, ahí está el equilibrio. Yo he puesto aquí, es desatar aflicción de la carne. Porque hay personas que no van a cambiar si no les causa dolor la agresión que están haciendo. Y entonces cuando les causa dolor, ahí van a pensar, no, así estaré causando dolor a otra persona. Así es la naturaleza humana, y más los peruanos. ¿Por qué los peruanos funcionan con rigor? Esa es nuestra naturaleza. Entonces, esa aflicción de la carne, pero no es para que lo destruya, se vaya al infierno, sino añadimos, dice, salva su alma. Oramos por ese agresor, pero oramos por su salvación, que el Señor lo salve, pero que lo quebrante su alma, para que no haga más daño. Yo creo que, para mi entender, esa es la lucha, fe. Es que tenemos que ver, hermanos, en situaciones. Cuando el enemigo, a ver, voy a ilustrar, ¿no? Si el enemigo te ataca con un tanque, ¿no? Esos tanques que las paredes lo destrozan, pues. ¿Cómo puedes tú responderle solamente tirando pedradas? No se puede. Entonces tienes que usar armas espirituales más fuertes, más drásticas, más poderosas. Pero con nosotros no vamos a usar armas físicas, entonces usamos las armas espirituales. Que el Señor quebrante esas vidas, ¿no? Parece que no es, yo he pensado en este asunto, parece que no es propio la reacción de un cristiano evangélico que esté pidiendo aflicción de carne para otra persona. ¿No? Parece, ¿no? Porque nosotros somos evangélicos, entonces tenemos que amar a todas las personas, amar a todos los enemigos. Pero es que estamos siendo agredidos. Eso es. Entonces tenemos que responder con las armas que el Señor nos ha dado también. Y ahí, entonces, que el Señor de principio he dicho que estas armas no se usan, estas estrategias no se usan solo en la carne, en el cálculo humano, no, sino por dirección específica del Señor. Pero yo creo que podemos hacer algo para que pueda cambiar esta situación que se está dando, ¿no? De maltrato a los niños. Si la iglesia
trabaja protegiendo a los niños de esas agresiones. A la vuelta de 15 a 20 años vamos a tener personas de bien, hombres de bien que por lo menos se han cultivado en los valores morales. Pero si no trabajamos, ¿quién va a ganar ventaja? Va a haber más sicarios, más delincuentes, más personas del mal. Eso es. Entonces, hay que trabajar con los niños, no solamente enseñarlos, tenerlos en la iglesia, sino tenemos que, desde la iglesia, tenemos que orar que Dios opere en las casas, en los niveles de gobierno, para que no sucedan estas agresiones a los niños, ¿no? Y el último es estrategia para inutilizar a los extorsionadores y sicarios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La iglesia está ahorita, hermanos, está en un momento crítico, un momento, como decir, es el punto de quiebre. Si la iglesia ahora se pone, vamos a decir, comprendiendo las cosas de Dios, ¿no?, en la brecha para luchar, en esta elección puede cambiar en algo la situación política de Perú. Pero si nos descuidamos, se va a agravar estas cosas. Y por eso entonces estamos pensando, ¿no?, ¿qué podemos hacer frente a estas olas de extorsionadores y sicarios? Ahí está. Ahí están los pasos. A ver, vamos. 1, pedir que prospere la verdad de la palabra de Dios en todo el territorio peruano. Que es esa verdad, esa palabra de verdad que prevalezca en la mente, en los corazones de todos los ciudadanos de a pie, como dicen, ¿no?, el ciudadano sencillo, como también las personas que están en el gobierno. Por lo menos reconozcan, los que están en niveles de gobierno, reconozcan que es necesario la intervención de Dios para solucionar este problema. Esto no se va a solucionar con leyes, con balas, con cárceles. Se necesita la intervención de Dios. Si hay un cambio, por ejemplo, en San Salvador que estamos viendo, no es solo por las leyes, no es porque Bukele llegó a la presidencia. Recuerde que detrás de él hay todo un ambiente espiritual. Es Dios quien está haciendo esas cosas. Por eso la iglesia tiene que orar para que la verdad de Dios prevalezca en todos los niveles, ¿no? Porque ahora la gente no lo ve como los gobernantes, los poderosos, entre comillas, de esta tierra, no lo ven como necesario invocar a Dios, creer en Dios, tener fe en Dios para que mejore esta situación del Perú. No lo ven como necesarios. Ellos piensan en sus fórmulas humanas, ¿no? Pero la iglesia sí entiende que Dios puede intervenir en estos casos, ¿no? Es ahí entonces donde podemos orar para anular toda obra demoníaca que promueve mentiras sobre la salvación en Cristo. Ahora, ¿por qué enfocado en la salvación de Cristo? Porque tendríamos ventaja cuando hay más cristianos. Se puede controlar la maldad. Imagínate que sea 50% de cristianos. Por lo menos se espera de los cristianos una conducta más ordenada, ¿no? No creo que un cristiano se ponga a ser sicario. Ya seré el extremo, pues, ¿no? ¿Ves? Entonces, ahí nomás estaría la ventaja, ¿no? Pero si imagínate que somos 20% cristianos y 80% sin Cristo, ahí en ese 80% ahí están los hombres, mujeres de mal. Y ahí salen toda esa clase de gente que no respeta ya la vida, no respetan ni a las autoridades, ni leyes, no tienen temor. Y entonces, ese es el desafío de la iglesia. ¿Por qué estamos sufriendo todo esto? Porque no hemos crecido como debemos crecer.
Si la iglesia debería crecer. ¿Ya cuántos años ha llegado el Evangelio a Perú? Pero no hemos crecido. Entonces, el problema no es, hermanos, en que una iglesia local, vamos a decir, no, si no crece, de repente no tiene los suficientes recursos para desarrollarse, ¿no? El problema es que si no crece, la situación moral del país se va a afectar. ¿Eh? Segundo es pedir que prospere la obra de Dios de una manera asombrosa en el Perú. Como estaba diciendo, hermano, la iglesia no va a cambiar solo por suerte o porque llega gente bonita a la iglesia. Va a cambiar por la intervención de Dios de una manera asombrosa. Estábamos hablando, ¿no? Si Pablo pudo producir en 3 meses un líder y lo dejó como pastor, en 3 meses, ¿eh? O sería de repente una familia, ¿no? Porque él lo estableció como ancianos en la iglesia. Eso es un crecimiento asombroso. Pues. Nosotros no dejamos pastor en 3 meses. En 3 meses recién, ni se ha bautizado, ¿ves? Ni se ha bautizado. Y entonces estamos viviendo en otro clima espiritual, la iglesia actual. Entonces ahí tenemos que esperar la intervención de Dios de una manera asombrosa. Eso incluye que haya iglesias llenas del Espíritu Santo. Se debe ser, cada culto debe ser con manifestaciones del Espíritu Santo. Sí, los dones, pues los dones del Espíritu operando, la gente siendo atendida, ¿no? Enfermos, liberación, conversión, ¿no? Entonces, esa es una iglesia que está pues viviendo en avivamiento, ¿no? Que tenga buena doctrina. Es decir, que no haya pues con tanta confusión que ahora hay, también las iglesias están medio desorientadas, ¿no? Y por eso es que no son fuertes en su testimonio. Entonces, el crecimiento de la obra del Señor incluye también eso, que la gente tenga hambre de la palabra, desee estudiar, comprender bien sus doctrinas y va a tener también una conducta notable, ¿no? Y luego que cultive la santidad, etcétera, ¿no? Pero eso es, hermanos, la obra del Señor. Las iglesias edificadas pueden afectar, hermanos, al ambiente, al clima, donde podemos vencer todo este ambiente de extorsiones. Pedir que se levanten en todas las iglesias ministerios que trabajen con los niños, adolescentes y jóvenes para guiarlos por caminos de los principios morales, ¿no? Ahí estamos hablando de ministerios especializados, que no es solamente que hagamos reuniones de niños, reuniones de jóvenes, porque a veces, como alguien decía, ¿no? Dice, para nombrar a un maestro de los adultos, pensamos siempre, ese hermano tiene experiencia, tiene doctrina, porque qué cosa va a enseñar a los adultos. Dice. Y mejor que el pastor enseñe a los adultos. Y para enseñar a los niños, dice, lo ponemos a cualquier hermanito, dice, que lo haga jugar ahí, que lo haga cantar, dice. Pero son los niños los que están en formación, los que están en crecimiento, ¿no? Entonces, un ministerio especializado sabe cómo atender, cómo formarlos. Un ministerio especializado en jóvenes, adolescentes y jóvenes, sabe cómo ayudarlos para que puedan pasar esa etapa de la adolescencia, ¿no? De una manera saludable, porque es allí donde se dañan los jóvenes, ¿no? Y pueden irse por malos caminos, ¿no? Entonces la iglesia, cuando tiene así ministerios, vamos a decir, es un lugar donde pueden recibir lo que no recibieron en casa. O sea, llega a ser su casa espiritual, la iglesia, ese joven, ese niño recibe el amor que no recibió en casa. La formación ahí es de mucha ayuda. Pero se necesita personas que estén dedicados a eso, ¿no? Y capacitados también, ¿no?
Y cómo ser guerra espiritual en este aspecto es destruir toda comisión demoníaca que promueve amor al dinero. Los extorsionadores y sicarios se mueven por amor al dinero, porque quieren plata fácil sin trabajar. Y no se contentan con tener para el diario, como decir, sino ellos ya pues quieren vivir una vida de lujo, de viajes y todo eso, pero con el dinero que otro ha trabajado. Entonces, esa es una de las raíces también que tenemos que tratar, ¿no? Bueno es progresar. El cristiano tiene que tener ese deseo de progresar, desarrollarse económicamente, pero por el camino del bien. Pero cuando se deja esclavizar por el dinero, entonces ya va a usar el camino del mal, usar las leyes del engaño, del fraude, para tener más y más dinero. Ahí hay una situación espiritual detrás de todo esto, ¿no? Y pedir por la salvación, igualito como hicimos por los agresores de los niños, pedir por la salvación de los extorsionadores y sicarios, pero a la vez también tenemos que pedir que Dios aflige su alma, su cuerpo digo, su carne, ¿no? Que también, vamos a decir, el Señor pueda confrontarlos con esa situación, ¿no? Creo que estaba hablando en Cofar en un ayuno, y está pendiente todavía, porque las oraciones no se hacen solo en nuestro deseo, voluntad, tiene que ser en la dirección del Señor. Cuando Dios te dirige, entonces actúa, declara para que sucedan las cosas. Por ejemplo, ¿qué hizo Pablo cuando salió de Antioquía, llegó a Chipre? Y ahí dice, se oponía un mago, dice, se oponía para que el principal de ese pueblito escuche la palabra del Señor. Y él tenía deseo, dice, de escuchar, pero el otro se oponía. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se acuerdan? En Hechos 13. ¿Qué le dijo Pablo a ese mago? Le declaró una palabra de juicio. Que se quede ciego. Hechos 13. Y sucedió eso. Y dice el principal de la isla de Chipre, de esa ciudad, porque ahí había dos pueblos, mejor dicho. ¿Y qué sucedió? Dice que ese principal creyó. Entonces, así hay momentos de actuar. Dice. Hechos 13, versículo el 7, dice, ¿no? Estaba con él el procónsul, que es el principal, ¿no? Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios, ¿ves? Tenía interés en escuchar la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, ¿cómo actuó? Que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y dice, inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese. El resultado, el 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Eso es un actuar, porque se está oponiendo al avance del Evangelio, está haciendo un daño. Entonces nosotros también, eso es aflicción de la carne, aflicción de su cuerpo.
ese instrumento. Dice, estuvo ciego por un tiempo. Espero que después de ese trato, él se haya inclinado a las cosas de Dios. Entonces, también eso yo estoy creyendo, hermanos, que el Señor puede guiarnos en una ocasión en que podemos usar la autoridad para que estas personas puedan cambiar su proceder. Y claro, está establecido en un país que la justicia se aplique. Por ejemplo, yo estoy bien claro que en la Biblia hay pena de muerte, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso no lo hace la persona, sino lo hace el Estado o la justicia. ¿Ve? Entonces eso ya ellos pueden proceder, o si no lo hacen también, eso está en las manos de ellos. Pero nosotros no le estamos haciendo un daño directo, simplemente estamos protegiendo nuestra vida, nuestra familia, con los recursos que Dios nos ha dado, pues la oración, la palabra y desatar aflicción también para esas personas, ¿no? Entonces no lo hacemos en venganza, no lo hacemos en mala voluntad, no, lo hacemos por defender lo que nosotros creemos que es apreciable, pues. Es apreciable nuestra vida, es apreciable la vida de nuestro prójimo. No podemos estar indiferentes, hermanos, cuando lo matan, por ejemplo, al padre de familia, que es el único que produce ingreso. Mamá no trabaja y hay 3, 4 hijos ahí. Entonces, ¿cómo la iglesia puede estar indiferente a eso, no? Y simplemente decir qué malo ese hombre, ¿no? Ese malo no va a cambiar si no pasa por una aflicción. Así han llegado al camino del Señor. Y ahí están las armas espirituales que Dios nos ha dado. Pero tenemos que usarlo en la dirección del Señor, guiados por el Señor, con buenos motivos, librando nuestro corazón, que estamos procediendo de la manera, o sea, nos están poniendo al lado del agredido, del maltratado. Y eso estamos defendiendo. Así que eso es. En conclusión, estamos en un punto decisivo para conquistar territorios que son de Cristo, pero que el enemigo se ha apoderado ilegalmente. Claro, porque el hombre le ha dado permiso a causa del pecado. La participación de la iglesia va a ser determinante sobre el futuro que le espera a nuestra patria en estos tiempos, por si acaso. El caso es que nosotros reaccionamos en segunda, pero no en primera. O sea, cuando ya llega al presidente y una persona a la presidencia y está haciendo cosas malas, oramos, Señor, ese presidente, Señor, pero ya está en la presidencia. ¿Por qué no oramos antes que llegue? Ahora estamos en un punto para orar que llegue un hombre de bien. No están pidiendo que llegue un evangélico, que llegue hombres de bien, que llegue a la presidencia, al Senado, ahora que va a haber a la Cámara de Diputados, que lleguen hombres de bien. Y si creemos, entonces, que también trastornan los planes de aquellos malos políticos que quieren llegar a tener un lugar ahí en el Senado, en la Cámara de Diputados, solamente por dinero. No son hombres honestos. Entonces, eso es como si estamos actuando en el tiempo correcto, pero cuando ya esos hombres están en el gobierno, ¿qué vamos a orar? Dice. Y ahí nos acordamos, hay que orar por las autoridades, dice, nos acordamos. Es una reacción en segunda, ya muy tarde. Tenemos las armas espirituales, que es la oración, el ayuno y la vigilia. Es allí donde la iglesia usa la autoridad concedida por Dios para echar fuera demonios. La iglesia tiene esa autoridad. Y para ordenar que sucedan las cosas según la dirección divina. Aquí no es asunto, hermanos, del solamente vivir la vida cristiana con lo mínimo, sino con lo que podamos avanzar, ¿no? Sino aquí tenemos que pensar en que lo que vivimos, la vida cristiana, debe influir de una forma positiva en nuestro ambiente.
pues, en el lugar donde nos desarrollamos. Por ejemplo, si estamos en Gualmay, Gualmay debe cambiar porque nosotros vivimos ahí, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si vivimos en Huacho, Huacho debe cambiar, porque las noticias ahorita de muerte aquí en Huacho y alrededores está sucediéndose cada vez más, con más frecuencia. Y entonces no estamos siendo de influencia en un mundo de maldad. Eso debe preocuparnos. ¿Y cuál es entonces nuestra participación, hermanos? Es usando las armas espirituales que Dios nos ha dado, ¿no? La oración. Y en la oración déjate guiar por el Espíritu de Dios, porque no siempre va a ser súplicas, llantos delante de Dios, todo eso, sino tienes que ponerte de pie y mirarle al diablo y ordenarle. Ahí no hay llanto, al diablo no vas a echar afuera llorando. Tienes que ponerte fuerte, bravo, tienes que ponerte frente al enemigo, ¿no? Esa es la iglesia, pues la iglesia tiene esa autoridad, ¿no? Entonces, siempre debemos orar para entender los caminos de Dios, porque nosotros entendemos los caminos de Dios a nuestra manera y a veces reaccionamos así con resignación fatalista, en fin, ya se está cumpliendo la profecía, la venida de Cristo, tanta maldad y todo eso. Esa es resignación fatalista. Tenemos que reaccionar ante la maldad que se está desarrollando y ante el daño que están haciendo a nuestros prójimos y de paso a la iglesia también están haciendo estos agravios, ¿no? Entonces eso es guerra espiritual, ¿no? Hay que tener estrategias y Dios nos ayude a seguir comprendiendo este desafío que tenemos, ¿no? Por delante. Amén. Gloria a Dios. Ahora